Saludos para todos. Vamos a empezar entonces con la enseñanza de la parashá número 49. La número 49 se llama Kitese. Cuando salgas o cuando salieres a la guerra. Y esta parashá la titulé ¿Quién es tu enemigo en la guerra? ¿Verdad? Aquí hay una que podemos extraer una enseñanza sobre esta parashá que también es muy rica en enseñanzas. Baruch Hashem. Obviamente pues no se puede abarcar todo en esta horita y media, pero con la ayuda de Hashem vamos a extraer una porción de esta enseñanza y que por la voluntad de Hashem nos deje una instrucción para nuestras vidas. Muy bien, entonces la parashá Kitese, cuando salgas, contiene los versos o pasukim en hebreo, en plural es pasukim, pasuk en singular, verso. Contiene los pasukim o los versos del libro de Devarim, que es conocido en la mayoría de las Biblias que nosotros tenemos como Devarim, ¿verdad? Están entre el capítulo 21, verso 10, al capítulo 25 del verso 19. Y todavía, pues, hace parte de la tercera sección en que hemos dividido este libro de Devarim respecto a instrucciones, advertencias y predicciones, ¿verdad? Recuerden que la tercera parte va desde Devarim 12.1 hasta el 27.26. ¿Bien? Esta es una parashá rica, muy rica en misbot, o sea, en mandamientos. En ella se listan los mandamientos desde el 532 hasta el 605. Como ven, pues, en total son 74 mandamientos en esta sola parashá. Y ya pues nos estamos acercando al final ya del ciclo de lectura de la Torá en el año o en el ciclo anual del calendario hebreo, el calendario judío. Son 613 mandamientos distribuidos en las 54 parashot o porciones en todo el año, ¿cierto? En los 54 Shabbat. Bueno, los mandamientos siguientes tienen por finalidad regular, o sea, los mandamientos que vemos en esta parashá, la finalidad de ellos es regular las relaciones individuales en el marco de lo familiar, lo comercial y lo social, ¿cierto? Entonces, aquí la Torá, por eso es tan rica en mandamientos, esta parashá, aquí se regula las relaciones individuales en tres áreas, ¿cierto? Que son lo familiar, lo comercial y lo social. Con respecto a la vida familiar, muy importante porque recordemos que la familia es el núcleo de toda sociedad y donde hay familias debidamente constituidas y edificadas, hay sociedades prósperas, ¿verdad? Y pasa lo contrario, ¿no? Donde no hay familias edificadas, familias fundamentadas en principios, en valores, esas son sociedades decadentes, ¿verdad? De sociedades degradadas, con caos, con problemas habidos y por haber. Entonces, con respecto a la vida familiar, acá la Torá trata de las relaciones entre los sexos, ¿cierto? Entre hombre y mujer, en sus diferentes estados, solteros, casados. La vida matrimonial también trata acá esta parashá, trata sobre la vida matrimonial
Y también hay una parte dedicada a la relación entre padres e hijos, sobre todo en aquel caso donde un hijo es rebelde y contumaz, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, esto es bien importante porque la Torá, como una manera de prevenir, ¿no?, de la influencia negativa de aquellos vecinos paganos, incrédulos, idólatras, que Israel tenía. Entonces, la Torá trata este asunto con respecto a la vida familiar en sus diferentes áreas, en los sexos, la vida matrimonial, la relación entre padres e hijos, para precisamente prevenir a Israel de esa influencia negativa, ¿verdad? Y esto pues se extiende también a nuestra vida familiar. Por eso es tan importante en nuestras familias nosotros enseñar en nuestra casa a nuestros hijos, ¿verdad? Enseñar a nuestros hijos, nuestras esposas también, documentarse, estudiar la parte que toca en cuanto a sus funciones, en cuanto a su parte en la educación de los hijos, ¿verdad? Y nosotros, los esposos, también, obviamente, educarnos bastante como ejemplo a nuestros hijos, con amor, respeto hacia nuestro cónyuge, hacia nuestra esposa, para que nuestras familias sean bien fundamentadas, para que nuestros hijos crezcan bien fundamentados y para que ellos a su vez también instruyan a sus hijos, ¿verdad? Y se vaya así esa cadena de generación en generación. Nosotros tenemos no solamente que mirar el hoy, sino mirar también nuestras futuras generaciones. Para eso entonces tenemos que trabajar hoy. Mientras se dice hoy, debemos trabajar para dejarles a nuestros hijos un futuro, un mejor futuro, ¿verdad? Entonces, por esa razón, la Torá pues trata en los diferentes tipos de relaciones a nivel familiar. Bien, entonces aquí en esta oportunidad estaremos estudiando la primera prescripción o la primera frase o el enunciado que leemos en esta parashá referente a la mujer cautiva en guerra de bella presencia. En hebreo se dice Yefat Toar, mujer cautiva en guerra de bella presencia. O sea, nos vamos a centrar en este verso, en este pasuk, donde habla de una mujer que es tomada cautiva en una guerra, ¿cierto? Y también vamos a mirar dos prohibiciones que tienen que ver con ella, ¿cierto? Entonces, primero vamos a mirarlo desde un aspecto, digamos, alegórico y un aspecto también más allá del texto literal. Y vamos a citar algunos enunciados, algunos rabinos. Vamos a citar también algunos enunciados del Pacto Renovado. Y luego lo vamos ya a tomar desde el aspecto literal, que también deja unas muy buenas enseñanzas. Entonces nos vamos a centrar allí, en la Yefat Toar, o sea, en la mujer cautiva en guerra de bella presencia. Entonces comienza esta parashá, la parashá en Devarim 21:10, como les había dicho anteriormente, dice allí, y saldrás a la guerra contra tu enemigo. En hebreo, la Torá expresa aquí, o usa la expresión kitetse, ahí está el nombre de la parashá. Kitetse la milhamá al oyeveja. Kitetse la milhamá al oyeveja, que significa, y saldrás a la guerra contra tu enemigo. Pongamos atención en esta frase que usa la Torá, y saldrás a la guerra contra tu enemigo. Pues todos literalmente entendemos que era cuando el pueblo salía pues a hacer guerra
o más bien a defenderse de aquellos otros pueblos que de pronto lo atacaban, ¿no? Porque Israel como pueblo nunca ataca. Eso lo tenemos que tener muy, igualmente nosotros, ¿no? Como hijos de Hashem, nosotros no atacamos, pero sí podemos defenderlos. Entonces, Israel sí se defendía de sus enemigos, y eso es 100% legal, es decir, eso es un derecho, ¿verdad? Y hoy día, pues, lamentablemente, por el crecimiento tan elevado del antisemitismo, siempre se acusa a Israel de que él es el pueblo injusto, de que él es el que ataca, pero realmente Israel se defiende, incluso esta semana, como ustedes supieron, pues también Israel fue atacado con misiles, ¿verdad? ¿Y qué tiene que hacer Israel? Pues defenderse. Aquí no, aquí tenemos que tener claro algo, hermanos. Aquí en este caso no aplica el poner la otra mejilla. Ojo, ese es otro contexto muy diferente. Que si tu enemigo o si te dan en una mejilla, ponle la otra. No, aquí es un contexto muy diferente porque estamos ya hablando de un ataque nacional, un ataque donde se puede incluso ver en peligro la existencia del pueblo, ¿no? Y donde pueden morir muchas personas. Entonces, la defensa es legítima y es aprobada por Hashem, ¿verdad? Entonces, esta frase pareciera un poco redundante, o sea, como que pareciera fuera de, es decir, repetitiva, al decir, y saldrás a la guerra contra tu enemigo. Pues obviamente cualquiera sale a la guerra no contra un amigo, contra una familia, sino contra un enemigo, ¿cierto? Porque nadie va a salir pues a la guerra contra su amigo, ¿verdad? Pero ¿qué quiere decirnos la Torá acá con esta aparente redundancia? Saldrás a la guerra contra tu enemigo. Aquí la Torá nos quiere decir algo bien importante que está detrás del texto. Vamos a citar primeramente, para entender vamos a hacer varias citas, y vamos a citar primero al rabino Haim Moshe Ibn Atar en su obra Or HaHaim HaKadosh. Y nos dice, o nos ilustra así este rabino Haim Moshe Ibn Atar, dice, esta oración no es redundante. No es redundante, no es repetitivo decir cuando salieres a la guerra contra tu enemigo, ya que el verso continúa diciendo, y verás una hermosa mujer, que viene a indicarnos que este es el verdadero enemigo. Eshet Yefat Toar, la mujer cautiva de bella presencia. Entonces, vemos acá esta cita del rabino Haim Moshe Ibn Atar, que el verdadero enemigo es esa mujer cautiva de bella presencia. Bueno, vamos a seguirlo desarrollando. No es que la mujer en sí sea la enemiga, ¿no? Sino aquella bella presencia, ¿no? Los ojos que ven esa bella presencia, ahorita pues lo vamos a ir entendiendo. Entonces, dice este rabino que no es redundante el decir cuando salieres a la guerra contra tu enemigo, ya que se debe continuar el verso donde dice, y verás una hermosa mujer. Entonces esto viene a indicar que ese es el verdadero enemigo. Nos enseña también el Baal Haturim, otro rabino sabio del año 1270. Dice este rabino, este sabio, dice, la palabra Eshet, o sea, mujer en este caso, que Eshet también se usa para Eshet Hail, ¿no? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces aquí la palabra Eshet es en gematría, o sea, en el valor numérico de la palabra en hebreo, es 701, que es igual también a carne prohibida, echada a perder, ¿verdad? Entonces vemos aquí este juego de palabras y de números bien interesante. La palabra Eshet es en gematría 701, igual que carne prohibida echada a perder. Esto está en Basar Nevelá Meusá. El rabino Mordejai Babor, también en su comentario al Humash,
dice lo siguiente, Rabino Mordejai Babor, que tiene una obra bien interesante, un comentario al Humash, o sea, al Pentateuco, los 5 libros de Moshe, de la Torá, dice lo siguiente: la forma en que la Torá aborda este tema esconde sutiles y relevantes mensajes de vida. Todos los intérpretes del texto sagrado coinciden, todos, en afirmar que se alude aquí al enemigo principal de la persona, que es el instinto del mal. Y en efecto, cuando la persona se enfrenta al instinto del mal, que trata de seducirle en situaciones límite para que cometa un pecado, aduciendo que es solo un pequeño y simple desliz, no muy grave ni trascendente, y muy justificado, por cierto, lo más aconsejable y adecuado de hacer en esa instancia es guerrear contra él, no claudicar y hacerlo cautivo, es decir, dominar ese instinto, ¿verdad? Entonces, mire que acá ya estamos entrando en un terreno ya de una guerra interna, una guerra interior, ¿verdad? Desde el punto de vista literal, pues uno ve el enemigo afuera, ¿no? Uno ve el enemigo como aquel que de pronto viene a atacarlo, pero aquí estamos viendo un enemigo oculto que es el instinto del mal, o sea, el Yeser Hará que está en nosotros, ¿verdad? Entonces, allí este rabino, el rabino comentarista de la Humash, Mordejai Babor, nos dice pues de que la mayoría de los intérpretes de este texto sagrado, todos coinciden en afirmar que se alude aquí al enemigo principal de la persona, que es el Yeser Hará o el instinto del mal, ¿verdad? Cuenta la Gemara en Kiddushin 80a que Rabí Akiva y Rabí Meir despreciaban y desdeñaban al instinto del mal, como que digamos, cuando uno adquiere esa, como que uno se relaja y dice, no, yo ya estoy por encima de eso, no, ya eso a mí no me hace nada, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver que uno no se puede relajar, aunque tenga el corazón como Hashem, y ahorita lo vamos a ver con el caso del rey David. Entonces cuenta la Gemara en Kiddushin que el Rabí Akiva y Rabí Meir, que eran dos grandes sabios de Israel, despreciaban y desdeñaban al instinto del mal relacionado con las mujeres, o sea, el Yeser Hará, diciendo, ellos decían, no, esto no nos preocupa para nada, esto no nos preocupa para nada, ya estamos vacunados contra eso, por decir algo, ¿no? Es una expresión muy popular, ya estamos vacunados contra eso, eso ya no nos hace absolutamente nada, decían el Rabí Akiva y el Rabí Meir, pero fueron puestos a prueba en este aspecto, cada quien por separado. Se les presentó el Satán al otro lado del río en forma de mujer muy bella, engañando así sus sentidos, y ambos, a pesar de su grandeza, desviaron su camino hacia ella. Sin embargo, del cielo les ayudaron para que pudieran darse cuenta de que tan solo era un espejismo, ¿verdad? Entonces, este enemigo es bien sutil y bien astuto, está bien agazapado allí, bien escondido, y conoce y sabe de los tiempos para salir a la guerra, para salir a atacarnos, ¿verdad? Bien, vamos a citar también algunos episodios de la Tanaj, donde vemos también casos muy similares. En el libro de Jueces, en Shoftim, el capítulo 14, el verso 3, aquí se nos narra de el gran Shimshon, conocido en la mayoría de nuestras Biblias como Sansón, ¿verdad? Pues su nombre, pues, en hebreo, Shimshon, que era, pues, un valiente guerrero. Cuando él vio a Dalila, o Delilá es el nombre correcto, Dalila en español, cuando él ve a Dalila, pues, aunque ella era filistea, él le dijo a sus padres, ante mis ojos, ella es buena para mí. Dijo, porque los padres
se le opusieron y dijo, pero ¿cómo vas a tomar una mujer filistea, que es enemiga, hija de los enemigos de Israel, ¿no? Entonces él les dijo, perdón, ante mis ojos, padres, ella es buena para mí. La Torah dice, o la Tanaj dice acá, pues de que Hashem estaba en todo este asunto y que Hashem iba a usar esto, ¿no? Recuerden que Hashem usa aún nuestros errores para digamos, para avergonzar al Satán, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, aunque pues aparentemente era un error, porque estaba escrito que estaba ordenado para el pueblo que no tomara mujeres de otras naciones, y aquí Hashem, digamos que en su voluntad permisiva, permite que Sansón, Shimshon, ponga sus ojos en ella. Entonces, esa fue su expresión. Ante mis ojos, ella es buena para mí, ¿verdad? Y esta es una expresión, pues, que muchos de nosotros, cuando estábamos jóvenes, usamos para hacer lo que nuestros ojos nos dictaban, a pesar de las recomendaciones santas de nuestros padres. Bien, todos sabemos que esta mujer fue traicionera, ¿verdad? Y al final, pues, reveló su punto débil a sus enemigos y estos que le sacaron los ojos. No era buena para sus ojos, ¿verdad? Esto aquí vemos lo que en hebreo se conoce como midá keneged midá, es decir, medida por medida. Él dijo, ella es buena para mí, para mis ojos, ante mis ojos, ella es buena para mí. Bien, miremos que al final de su vida, por causa de ella, le sacaron los ojos. Midá keneged midá, medida por medida, aunque sus intenciones, como les decía ahora, fueron Lechem Shamaim, o sea, en el nombre del cielo. El resultado para él, digámoslo así, no fue positivo, pues porque le sacaron los ojos, ¿verdad? Bien, todos conocemos también, entonces, para que vamos relacionando acá en la situación, verdaderamente, ¿quién es nuestro enemigo cuando vamos a la guerra? Por eso titulé la parashá, ¿quién es nuestro enemigo cuando vamos a la guerra? ¿Verdad? Todos conocemos también, pues, la terrible historia de Zimri ben Salú, que era el líder de la tribu de Shimón, que cayó también en las garras de la princesa de Moab, Cosbi bat Seur, hija de Seur. Este hombre, dice la tradición, Zimri era un príncipe que lo tenía todo. Tenía honor, tenía posición, tenía familia, tenía prestigio. Y por un momento de flaqueza, provocó Hilul Hashem, o sea, profanación del nombre del Eterno. Y murió, como todos sabemos, en la lanza de Pinhas y lo perdió todo, ¿verdad? Recuerdan que Pinhas lo traspasó con una lanza y por ese hecho cesó la plaga sobre el pueblo de Israel y Hashem hizo un pacto de paz con Pinhas, que esto lo estudiamos en esa parashá, la parashá de Pinhas anteriormente, ¿cierto? Aquí vemos pues otro triste caso. Otro hombre de Israel con honor, posición, familia, con prestigio, y lo perdió todo porque su enemigo lo derrotó. También, pues, ¿quién no conoce la historia de David Hamelech, el rey David, que como rey de Israel, pues, debía salir a la guerra, pero no salió? Aquí vemos como David, dice la escritura, en 1 Samuel 11:1, él debía salir a la guerra como todos los reyes. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, perdón, 11:1, 1 Samuel 11:1, dice acá lo siguiente. Segunda de Samuel. Aconteció al año siguiente, en el tiempo, mira lo que dice acá, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Luego
Dice, y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, ¿verdad? Y ahí pues ya conocemos el triste desenlace que tuvo esa situación, porque David como rey debía haber ido a la guerra, pero se quedó en Jerusalén, ¿verdad? Y sucedió, pues como acabamos de leer, que al caer la tarde de un día, sube a su terrado y ve a una mujer muy hermosa bañándose. Luego él envía por ella, duerme con ella, y esto lo llevó pues a una terrible caída con consecuencias familiares desastrosas, ¿verdad? Su familia pues, entre sus hermanos hubo batalla, muerte, violación, en fin, y todo esto a la luz del sol, como le pronosticó Hashem. Hashem le perdonó la vida, no lo mató, pero de todas maneras no lo libró de las consecuencias de esta situación, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos algo, y es que no importa que seamos aún como con el corazón de Hashem, que nuestro corazón sea como el corazón de Hashem. El instinto al mal y el Satán no respeta, no respeta corazón. Están en todo momento allí al acecho, por lo tanto debemos estar muy, pero muy a la guardia, ¿no? Muy prevenidos, muy prudentes, porque este enemigo es muy sutil y atacaría o ataca en cualquier momento, en el momento que menos lo pensamos. Exactamente, dice el libro de Gálatas, el que esté firme, mire que no caiga, ¿verdad? Entonces, también por esta misma causa, ¿no? Por esta misma causa entró el pecado en el hombre al principio de la creación. Vemos lo que dice la Torá allí en Génesis, Bereshit, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable ¿a qué? A los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces aquí vemos por dónde entra, ¿no? Ese instinto por nuestros ojos. De hecho, por esa situación, Hashem le da al pueblo de Israel un mandamiento de colocarse en las 4 puntas, que también está relatado en esta parashá y también en Números. Da la instrucción de que se borden en sus 4 esquinas, las 4 esquinas de sus vestidos con los que se cubran, unos flecos, ¿no? Para que cuando los miren se acuerden de sus mandamientos y no se vayan y no se prostituyan en pos de ¿qué? De sus ojos ni de su corazón, ¿verdad? Entonces, porque el yeser hará o el mal instinto, pues entra por allí, primeramente por los ojos, entra por los ojos y pues obviamente también por lo que haya en el corazón. Entonces mueve esas fibras, convence, no, eso no le va a pasar nada, así como la serpiente al principio, no, eso no van a morir, no, eso no, al contrario, ¿cierto? Entonces así empieza ese razonamiento, ese instinto del mal en nosotros, y pues lamentablemente en muchas ocasiones hemos sido engañados. Muy bien, pero vamos a ver un caso positivo. Aquí estamos viendo solamente casos negativos. Vamos a ver un caso positivo, y es con Yosef el Sadik, Yosef el Justo, en Egipto. Él superó esa enorme prueba de acoso. Allí sí había un acoso sexual, ¿no? Por parte de la esposa de Potifar. Ella trataba de seducirlo día y noche, y por huir de la tentación, del pecado, fue encarcelado, ¿verdad? Sin importarle nada, sino solo su integridad. Y por eso a Yosef se le conoce el Sadik, el justo, porque él huyó, porque él no cayó ante esta trampa, ¿no? Sus ojos no lo engañaron, ¿verdad? Su enemigo interno él no dejó, él dominó ese enemigo interno en esa guerra. Es una guerra constante, hermanos, es una guerra constante,
y más, como lo vamos a mencionar más adelante, con esta, cómo está diseñada esta sociedad en todo tipo de anuncios y publicidad para seducirnos por medio de nuestros ojos. Entonces esta mujer, la esposa de Potifar, ella trataba de seducirlo día y noche, y pues él, por guardar su integridad y por llevar Kiddush Hashem, o sea, honor, santificación al nombre de Hashem, fue encarcelado, ¿cierto? Pero a él no le importó eso. Dice un Midrash, según un Midrash, dice que este mérito, eso es un Midrash, ¿no? Un relato, no quiere decir que sea literal, pero que se puede sacar una enseñanza maravillosa de acá. Dice un Midrash que este mérito, o sea, el mérito de haber vencido esta prueba, de no haber claudicado ante esta seducción, este mérito le valió muchos años después a Joseph y al pueblo, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, al llegar a la orilla del mar, del Yam Suf, mar de los juncos, este mar, viendo los huesos de Joseph, porque recordemos que los huesos de Joseph fueron trasladados de Egipto con los de Jacob a la tierra de Israel. Entonces, cuando el mar vio los huesos de Joseph y la bendición que había sobre él por la santidad, se puso de pie ante él, partiéndose ante este Sadik, ante este justo, para que pasaran los antepasados del pueblo de Israel entre las murallas de agua, ¿verdad? Es un Midrash, pues, que dice eso, ¿verdad? Pero les repito, no es que sea así literal, pero esto nos habla del poder de la santificación, ¿verdad? ¿Cuánto poder trae nuestra santificación? ¿Cuánto poder trae cuando hacemos Kiddush Hashem? Es decir, llevamos santificación al nombre de Hashem. Entonces Hashem, claro, coloca el poder en esa persona, y porque es una persona de confianza, ¿verdad? Hashem, hermanos, no va a colocar su poder en una persona que no sea de su absoluta confianza. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Si nosotros todavía estamos entre dos aguas, si todavía nosotros somos inconstantes, si todavía nosotros estamos todavía dudando, pero dudando, porque la duda es normal, pero dudando en el sentido de que todavía como que no queremos, como que si queremos la cosa, no la queremos, pues Hashem, hermano, no vamos a esperar que Él va a derramar su poder en nosotros, ¿verdad? De ninguna manera. Él no va a desperdiciar el poder en una persona que no sea de su absoluta confianza. Entonces allí esto nos debe dejar una reflexión, ¿verdad? Una reflexión que si queremos servir al Eterno en integridad, si queremos llevar constante santificación al nombre de Hashem, debemos estar dispuestos a batallar, ¿verdad? Aún a costa, como Joseph estuvo dispuesto aún a costa de su propia integridad, es decir, fue llevado a la prisión injustamente, ¿verdad? Y en nuestra generación, pues como les decía anteriormente, en esta generación y en generaciones pasadas, pues estamos plagados de anuncios, de tentaciones de todos lados, ¿no? Que invitan a la persona a pecar con sus ojos, ¿verdad? El reto es muy grande, demasiadamente grande, y la calle está llena de males, ¿verdad? Anuncios, revistas, televisión, cine, todo tipo de publicidad, y por supuesto falta total de recato en las vestimentas, ¿verdad? Entonces la batalla es fuerte, la batalla es grande, y más para aquellos que de pronto han salido de un ambiente o estuvieron en ese tipo de ambiente, pues todavía hay que estar mucho más alerta, ¿no? Atento. Es como cuando alguien, por ejemplo, fue adicto al licor, al trago, ¿no? Esa persona no se puede relajar. Esa persona no puede siquiera pasar cerquita de un bar o cerquita de un grupo de amigos con los que él anteriormente tomaba trago, licor, porque pues muy posiblemente podría caer. De esa misma manera, todos sucede en esta situación. Debemos estar muy atentos con nuestros ojos. Debemos, ¿verdad?,
porque el instinto al mal está esperando, ¿no? Hasta ahí sí podemos citar, como dice el apóstol Pedro, está como león rugiente, buscando ¿a qué? A quién devorar, ¿verdad? El enemigo está más cerca de lo que pensamos, ¿verdad? Bien, si juzgamos sabiamente, es tan solo, pues, es un espejismo. Obviamente esto, en realidad todo esto es un espejismo, una ilusión, porque así es que el pecado, el instinto del mal te engaña. Con una ilusión te hace ver que es una cosa maravillosa, que es algo por lo cual vas a hacer, te va a llevar a tener mucho placer, en fin, que te va a dar muchas cosas, pero lamentablemente después te las va a reclamar, ¿verdad? Entonces, el instinto al mal nos hace ver que es un espejismo, que es una ilusión fallida, pero que podrá llevarnos a consecuencias lamentables, ¿verdad? Podrá llevarnos a consecuencias lamentables si no estamos bien fundamentados, bien cimentados en la palabra del Eterno, ¿verdad? Y por esta razón, pues nuestro santo maestro Yeshua fue enfático y más radical, diría yo, que muchos rabinos, mucho más radical, porque yo pues en todo lo que he leído de los rabinos no he visto, hasta ahora no he leído una enseñanza tan radical como la de Yeshua en cuanto a este respecto, cuando él dijo, y creo que él estableció allí una alajá para sus discípulos, cuando él dijo en Mateo 5, 27 al 29, él dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, miren que el mandamiento es no cometer adulterio, es decir, no tener el acto como tal. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y mire la radicalidad. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al Gehinnom, ¿verdad? Vemos aquí, esto es radical. Incluso sí escuché una historia de un rabino, sí la escuché, se me pasaba por alto, de un rabino, no recuerdo su nombre, que él constantemente pasaba por este tipo de pruebas, de ver mujeres y mujeres, y este rabino llegó al punto de sacarse los ojos, hermanos. Llegó a ese punto. No recuerdo el nombre de él, pero esto sucedió. Entonces, él decía algo parecido a lo que dijo Yeshua, que él prefería entrar en el reino o tener asegurada su entrada que no tener todos sus miembros y perderse, ¿verdad? Bueno, o sea que aquí la enseñanza, no es que nos vamos a sacar el ojo ya inmediatamente, pero la enseñanza de esto es que tenemos que ser muy radicales, hermanos, radicales, ¿cierto? Como decía un conocido anterior, la primera mirada es gratis, la segunda te la cobran, ¿verdad? Bien, el Shaliach Shaul, también quizás tomando como ejemplo a Joseph Sadik, a Joseph el Justo, el apóstol Pablo exhorta en una de sus cartas, 1 Corintios 6, 18, exhorta a la comunidad de Corintios y él les dice, huid de la fornicación. En este caso, Shaul no exhorta a combatir o a guerrear de frente, sino a huir, porque él dice que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, pero el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿verdad? Aquí la palabra fornicación pues se refiere a inmoralidad sexual, ¿cierto? Entonces Shaul les dice que huyan, ¿no? Huyan, que no se queden ahí peleando, sino que huyan, ¿verdad? Ahora bien, en un sentido, entonces aquí pues vemos ya, digamos, en esta primera parte, quería pues como manifestar a través de todas estas citas y de esta enseñanza, dónde o cuál es nuestro verdadero enemigo, porque generalmente uno el enemigo siempre lo ve afuera, uno piensa que el enemigo
está digamos, en la casa, la esposa o el esposo o los hijos o la mujer que pasa por el lado, o en fin, uno piensa que el enemigo, incluso pues anteriormente el enemigo era, toda la culpa se la echaban era al Satán, Satanás, el enemigo y el enemigo, ¿verdad? Y quizás el Satán por allá sin hacer nada, ¿verdad? Antes se iba y se quejaba ante Hacienda que le echaban toda la culpa a él, ¿no? Pero realmente el enemigo está en nosotros, más cerca, como dice el apóstol Pablo, hallo una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo que no quiero, ¿verdad? Y que lucha, ¿no? Lucha. Entonces, esa lucha es interior. Bien. Ahora, en un sentido literal, en un sentido peshat, y desde el punto de vista de la mujer, seguimos con el tema de la mujer, pero ya desde un punto de vista más literal, que era tomada cautiva, esta mujer de bella presencia. El sabio, el rabino S.R. Hirsch dice al respecto, dice, en el marco del tratamiento a los prisioneros de guerra, dice, la Torá proclama la santidad de la sexualidad de la mujer, aunque no sea judía. Entonces vemos aquí este rabino, pues obviamente dice, extiende esta santidad no solamente a la mujer judía, sino también a la no judía. Entonces, la Torá proclama acá esa santidad de la sexualidad de la mujer frente al deseo del hombre, ¿verdad? Protegiéndola del abuso irresponsable. ¿Cierto? Como dice Deuteronomio 23, 10 y 15, te habrás de cuidar de cualquier cosa mala y para que no vea tu sociedad, ¿verdad? Entonces, estos versos pues reflejan los estados de ánimo de los hombres en situación de guerra. Aquí sí ya estamos hablando de una guerra literal, una guerra nación contra nación, ejército contra ejército. Entonces, la Torá acá también considera esos momentos del hombre cuando está en guerra, el ánimo de los hombres, ¿verdad? Entonces, por eso le regula acá, porque en días de guerra el hombre tiende a liberar su deseo de destrucción y de desenfreno moral, ¿verdad? Y uno, ¿verdad?, escucha en las noticias abusos, ¿no?, de aquellos ejércitos que toman ciudades y por ejemplo, en Estados Unidos uno escuchaba cuando yo escuché escándalos, ¿no?, de soldados que cuando, por ejemplo, tomaban ciudades o provincias en Irak y en aquellas naciones que han invadido y muchas, cuando estuve en Estados Unidos, escuchamos, sobre todo en la guerra de Irak, escuchamos en las noticias muchos abusos de los soldados, violaciones y todo esto, porque hay allí como un desenfreno, ¿verdad? Como en el hombre cuando está en guerra. Entonces, el hombre allí es muy propende, ¿no?, por abusar como de ese dominio y de ese poder, ¿verdad? Entonces, estos mandamientos pretenden enmarcar la conciencia del pueblo judío y también para nosotros en situaciones no normales, y con mucha mayor razón, pues deberá tenerlas en cuenta, ¿no?, cuando las condiciones de vida se retornan a la normalidad. Los sabios del Talmud entienden que esta ley de guerra, llamada de la mujer cautiva de bella presencia, pretende entonces enfrentar de alguna manera ese impulso del mal, como les hablaba anteriormente, canalizándolo a través de actos aparentemente liberales, pues hasta conducirlo en última instancia a una acción de fines positivos. Es decir, para no abusar en este caso de esa mujer que había sido tomada en cautividad. O sea, a esta mujer la Torá también le concede derechos, ¿verdad? Y eso, mire qué tan importante. Le concede derechos, aunque sea una mujer que haya sido tomada cautiva, ¿verdad? Esta mujer cautiva podría incluso adquirir una capacidad nupcial legal, es decir, podría llegarse a casar con un hombre del pueblo, convirtiéndose en esposa plena de aquel que la tomó cautiva, ¿verdad? Entonces la Torá incluso le da ese derecho, o le extiende aún ese derecho de poderse llegar incluso a casar con aquel que la tomó cautiva. Entonces, es en este marco en que nosotros debemos
tomar o entender las prescripciones y prohibiciones dadas por la Torá por medio acá de Moshe, frente a qué? A una cultura pagana, ¿cierto? Donde el vencido, o sea, donde aquel que fue vencido o tomado cautivo, ya sea hombre o sea mujer, era tomado esclavo. O sea, las naciones paganas tomaban como esclavos a aquellos que conquistaban, ¿cierto? E incluso podían hacer con ellos lo que se quisieran, ¿verdad? Esto sucedía con las naciones paganas, las naciones sin temor a Hashem, sin Yirá Hashem. Estas naciones pues llegaban, conquistaban, abusaban, podían hacer, esclavizaban y llevaban a todas esas personas a todo tipo de vejámenes, pero la Torá acá, digamos que enseña al pueblo, instruye al pueblo, porque, como dice la misma Torá, Israel, el pueblo del Eterno, es un pueblo, debe ser un pueblo distinto a todas las costumbres de las naciones, ¿verdad? Y pues eso también se extiende para nosotros, porque la Torá también nos alcanza a nosotros en las naciones. Entonces, al revés, o contrario, el pueblo del Eterno, tanto el judío como el no judío, debían y debemos trabajar para controlar esa mala inclinación o ese mal instinto en nosotros, ¿verdad? Bueno, primero, en el sentido de no ir a abusar de la cautiva sexualmente. Entonces acá, nosotros como pueblo del Eterno, el judío, cuando iba a la guerra, debía trabajar por controlar ese Yetzer Hará o ese mal instinto, en el sentido pues de no abusar de la cautiva sexualmente porque estaba cautiva. Segundo, en no involucrarse ligeramente con ella para hacerla la esposa. Sí. Bueno, tercero, en llevarla a una conversión al Eterno antes de tomarla como esposa. Bien, entonces, o sea, están los dos extremos. Por un lado, no abusar de ella sexualmente al hacerla cautiva, pero segundo, no involucrarse tan rápidamente con ella, ligeramente, para hacerla su esposa, porque esto también podría llegar a ser contraproducente después. Y esto tiene mucha relación con lo siguiente que la Torá legisla sobre el hijo rebelde de aquellos padres. Dicen los sabios que muy probablemente este hijo de que habla aquí la Torá rebelde pueda ser el producto, digámoslo así, de una unión, en este caso, entre un soldado y una mujer cautiva, ¿verdad? Que el soldado pues se fue muy a la ligera, la tomó como esposa y engendraron hijos, y quizás esos hijos pues salieron rebeldes, porque como vemos, era una mujer de otro tipo de cultura que quizás no tenía los principios. Entonces, lo que la Torá quiere decir es que debes darle tiempo a esta mujer para que ella haga luto por sus padres, para que ella se cambie sus vestimentas, en fin, que incluso dicen algunos sabios también que dice la Torá que ella se tenía que dejar crecer las uñas, que ella se tenía que rapar, cambiar las vestimentas, porque tal parece que esas vestimentas que usaban en aquellas naciones las mujeres, y sobre todo cuando enfrentaban batalla, eran vestimentas muy seductoras para seducir a los soldados. Entonces, por eso ella se tenía que cambiar esas vestimentas y colocarse otras vestimentas, ¿verdad? Entonces, ¿con qué razón? Pues con la razón de desmotivar al soldado cuando ya la tuviera cautiva, porque él iba y la veía continuamente. Entonces, para desmotivarlo y verla, para que él no la viera tan hermosa, sino ya muy feíta, y eso pues lo desmotivara a tener una unión ligera, ¿no? Rápida con esta mujer, ¿verdad? Entonces, allí vemos pues varias cosas en esta situación. Entonces,
Por eso decía que lo primero es que el hombre, el soldado, no se involucre con ella sexualmente, no la use, pero también para que no se involucre muy rápidamente con ella, sino llevarla a un proceso de conversión donde ella verdaderamente, de su propia voluntad, ella pudiera abrazar la fe del pueblo de Israel, ¿verdad? Llevarla a una conversión eterna antes de tomarla como esposa. Y lo último es que si se arrepiente de tomarla como esposa, ya no la pueda retener o usar a ella como botín de guerra. O sea, si él listo, él la tomó como esposa, rápidamente la tomó como esposa, pero después de que él de pronto se cansó o se dio cuenta del error que había cometido por hacerlo tan rápido sin esperar, pues la Torá legisla que ya no la puede tomar como esclava, ya no la puede tomar como esclava, ya no puede usarla ni venderla, ¿verdad? O sea, en este caso la Torá le da un estatus a esta mujer, le da un derecho, ¿no? Ya a la mujer. Incluso que cuando el hombre toma a esta mujer no le puede negar los derechos, ¿verdad? El alimento, el vestido y el deber conyugal, ¿verdad? Bueno, entonces después del caso de la Yefa Toar, o sea, la mujer cautiva, la mujer de bella presencia tomada en cautividad en la guerra, la Torá trata el caso de un hombre que tiene dos esposas y aborrece a una de ellas. Eso está en Devarim, Deuteronomio 21:15. Aquí Rashi explica que la Torá justapone, o sea, que la Torá junta estos dos casos, el de la mujer cautiva y el del hombre que tuviera dos esposas y aborrecía a una de ellas, ya que la mujer que el hombre originalmente consideraba hermosa de aspecto, eventualmente podría convertirse en detestable, ¿cierto? Asimismo, Rashi también haya una relación entre el caso de la Yefa Toar, o sea, la mujer de bella presencia tomada en cautividad, y el hijo descarriado y rebelde. Entonces vemos que, según Rashi, esto tiene relación, ¿verdad? De esta mujer que es tomada cautiva, él la toma rápidamente, pero después que la puede llegar a aborrecer y que también a partir de esa unión puede llegar a haber también un hijo descarriado y rebelde, que es el caso siguiente que presenta la Torá en Devarim 21:18, o sea que todo esto puede tener conexión, ¿verdad? Y es verdad, cuando uno de pronto en alguna relación en su juventud, ¿verdad? Tomó decisiones no adecuadas, pues eso pudo haber traído consecuencias. Entonces, la consecuencia acá que habla la Torá de una relación con una esposa detestada puede desembocar en que el fruto de esa unión se convierta en un hijo descarriado y rebelde, ¿verdad? En hebreo se conoce como un ben sorer humoré, ¿verdad? Un hijo descarriado y rebelde. De hecho, hay un midrash que habla que la madre de Absalón era Maaja, que era una princesa gentil capturada por David en la guerra y con quien se casó conforme a las leyes de Yefat Toar, es decir, a las leyes de la mujer de bella presencia tomada en cautiverio. Entonces, dicen pues que Absalón, recuerdan que Absalón fue un hijo rebelde, que incluso persiguió a su propio padre para matarlo, ¿no? Y para usurpar el trono que le correspondía a David. Bien, pero esto también pues pudo haber sido la consecuencia de, obviamente, el pecado de David que mencionamos anteriormente. Pero aquí lo que se quiere decir, el Midrash, es que muy posiblemente la madre de Absalón era una princesa gentil capturada por David en la guerra. Entonces, aquí esta justaposición o digamos que esta unidad que ofrece acá, esta parashá de estos tres tópicos, indicaría pues que el casarse con una mujer gentil prisionera no constituye un proceder deseable, ¿no?
sino lleno de posibles consecuencias negativas, en este caso, ¿no? En este caso. No es a nivel general, sino en este caso, ¿verdad? Bien, entonces lo que viene luego ya en los versos 12 y 13 son acciones para que el hombre pueda luchar contra su yetzer hará, o sea, su mala inclinación, al experimentar que la cautiva pues no es tan hermosa o agradable como le apareció a primera vista, ¿cierto? Lo que les decía ahora, lo que está en el verso 2 y 13, donde dice que ella se dejará crecer las uñas, se rapará la cabeza, se cambiará las vestimentas. Entonces, digamos que esto es como para ayudarle al hombre a luchar contra su yetzer hará cuando experimente que la cautiva pues ya no es tan hermosa o agradable como le pareció a primera vista, ¿verdad? Vemos, como mencionamos ahora, Sinri fue cautivado por una princesa gentil, ¿cierto? Mire, ahí vemos el ejemplo. Esta mujer, al ser una princesa, debería haber tenido atuendos maravillosos, seductores, y por eso Sinri cayó como cayó, que no le importó ni siquiera el sufrimiento de toda la congregación de Israel. Y a ojos de todo el pueblo trajo a esta mujer, la metió a su tienda y allí cometió inmoralidad sexual. Entonces, por eso dice acá la Torá, ella debe rasurarse el cabello, pues podía haber sido hermosa la cabellera, porque recordemos que la cabellera de la mujer también es un elemento sensual, digámoslo así, ¿verdad? Es un elemento sensual y por eso pues también hoy en día en las sociedades, en la sociedad de consumo usa mucho el cabello de la mujer para atraer, ¿no? Atraer los ojos, ¿verdad? Por eso la mujer la mayoría de sus comerciales mueve su cabellera, ¿sí? La mueve para allá y para acá para tratar de cautivar el ojo, la chica águila, para cautivar el ojo no solamente de los hombres, sino pues de las mujeres en el sentido de tener mayores ventas, ¿verdad? Entonces aquí vemos pues que esto es una lucha terrible. Bueno, entonces también dice la Torá que le dejará que le crezcan las uñas, ¿cierto? Se cambiará el vestido de cautiverio porque, como les decía ahora, esos vestidos en la antigüedad eran vestidos muy hermosos, vestidos muy bellos, para en esos tiempos de guerra seducir a los soldados enemigos, ¿verdad? Y así fue como sedujeron al pueblo de Israel por consejo de Bilán, ¿recuerdan? Y así fue como el pueblo cayó, fue seducido por aquellas mujeres moabitas y el pueblo lamentablemente cayó en esa trampa, se dejó seducir porque estas mujeres pues se vistieron y se ornamentaron de una manera irresistible, ¿verdad? Muy bien. Sin embargo, no hay un consenso entre los rabinos sobre lo que significa dejará crecer sus uñas. Vea, Zetahet, Siporneia, dice en hebreo, dejará crecer sus uñas. Digamos que no hay un consenso entre los rabinos sobre lo que esto significa. Literalmente dice la Torá en hebreo, se hará las uñas, ¿cierto? Se hará las uñas. Aunque este es un término muy usado hoy en día, me voy a hacer las uñas. Cuando una mujer dice, me voy a hacer las uñas, quiere decir que se las va a organizar, ¿no es cierto? Aunque para uno significa cortarse las uñas, arreglarse las uñas, para otros al revés, es hacer que crezcan las uñas sin arreglo, ¿verdad? Entonces, hay pues esas dos expresiones. Por eso pues los rabinos todavía, pues, aquí no hay como un consenso. Bien, el verso 13 se indica, en el verso 13 se indica que la cautiva debe permanecer en la casa. Ella debe permanecer en la casa, ya que en el verso 12 se le había ordenado al hombre que la llevara al interior de la casa. En el verso 12 dice que el hombre debía llevar a esta mujer al interior de la casa. Entonces sería redundante acá volver a hablar de esto, de lo mismo. Por tanto, la frase acá es enunciada para indicar que si el hombre tiene dos o más casas, debe llevarla a la casa que utilice con mayor frecuencia, ¿cierto? ¿Esto con qué propósito? Con el propósito de que pueda varias veces verla desaliñada, como les decía ahora, llorosa, triste por la ausencia de los padres, a fin de que se vuelva desagradable para el hombre, ¿verdad? Entonces, aquí pues, en este caso, era para desanimar al hombre de que no fuera a tomar una decisión tan rápida sin antes haberlo pensado y que no se fuera a dejar a llevar por la pasión del momento, por la pasión de los ojos, ¿verdad?
como dice Juan también, el deseo de los ojos, ¿verdad? Entonces, recordemos que en aquel tiempo la poligamia, o sea, tener varias mujeres estaba permitida si el soldado ya hubiera tenido esposa judía, ¿verdad? Entonces, en este caso, él podría comparar a la desaliñada y triste cautiva con la hija de Israel alegre y adornada, ¿cierto? Entonces él podía allí mirar, no, mi esposa es mucho más linda, más adornada, yo cómo voy a hacer, no, yo no la voy a, me quedo con ella más bien. Bien, entonces hasta ahora en estos versos los rabinos muestran a un Moshe dirigiéndose al soldado para que procure controlar su yeser hará respecto a no ir a tomar a la ligera a una gentil por esposa, ¿verdad? Y no solamente a los soldados, hoy esto es para nosotros, ¿no? Es para sobre todo para los solteros, para nosotros también para no caer en pecado, ¿verdad? Y para los solteros en saber hacer una elección, ¿cierto? Para saber hacer una elección. También tanto hombre como mujer puedan tomar decisiones no llevados por sus ojos, por la pasión de sus ojos, sino que con sabiduría sepan tomar decisiones acertadas en cuanto a quién va a ser el compañero suyo por toda la vida, ¿cierto? Pero también hay rabinos acá que ven en los versos 12 y 13 como una preparación para que esa gentil se convierta también en una prosélita, es decir, que esta mujer al raparse la cabeza, al quitarse las vestimentas, es decir, es un cambio, ¿no? Que ella vaya dejando a un lado llorar a sus padres, que ella haga luto por sus padres, es como una especie de, digamos, de preparación para que ella también fuera dejando a un lado la cultura anterior y pudiera abrazar la fe de Israel. Por ejemplo, según el Rabí Akiva, en Yevamot 48b, dice Rabí Akiva, dice acá, el lloro y lamento de la mujer cautiva, dice Rabí Akiva, implican el alejamiento de las normas paganas que regían vida hasta ese momento. Sería un tiempo para apartarse de los ídolos que solía servir, pero también es un tiempo para ayudarle a consolarse y acostumbrarse a su nuevo esposo y hogar. Olvidarse de su pueblo y de la casa de sus padres, como dice el Salmo 45:11 o 10 en las hebreas, en las Biblias hebreas, dice, oye, hija, y mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. ¿Cierto? Entonces, Rabí Akiva pues toma estos salmos para indicar que este lamento, este lloro de esta mujer implicarían pues como el alejamiento de esta mujer de esa cultura pagana anterior, de la casa de su padre. Entonces, esto sería como un mes de purificación, porque la Torá habla de que ella debía estar un mes allí, que se debía rapar, entonces sería como una especie de purificación. De hecho, como sabemos, el raparse la cabeza es una de las acciones de un proceso de purificación del leproso o del levita. Y el que se purifica también, dice, lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Dice Levítico 14:8. Entonces, así harás expiación por ellos, rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo y lavará sus vestidos y serán purificados. Esto hablando pues de los levitas, ¿cierto? También se puede entender acá que dejar los vestidos de la cautividad, que no necesariamente eran hermosos para cautivar, era una señal de que se le ofrece entrar en el pueblo de Israel y dejar todo vestigio de cautividad, ¿verdad? Entonces, y yo creo que acá el apóstol Pablo pues también emplea un lenguaje muy similar cuando habla de que nosotros debemos deshacernos de esa vestidura vieja, del viejo hombre, y vestirnos, dice, del nuevo hombre, ¿cierto? Como personas, como comunidad, debemos quitarnos esas viejas vestiduras, de esa vieja naturaleza. En este caso hace alusión a aquella mujer que había sido tomada cautiva, también debía hacer lo mismo, quitarse esa vestimenta, raparse, lavarse, en fin, hacer luto por sus padres. Entonces, en ese sentido, Rab Shaul, el apóstol Shaul, también hace una alegoría
al expresarse de esa manera, decir que debemos despojarnos de la vieja vestidura, del viejo hombre, y vestirnos del nuevo hombre creado según la justicia, la santidad y la verdad, ¿cierto? Bien, entonces el que el soldado tenga que llevarla a la casa es para tener oportunidad de hablarle y llevarla a la conversión, y así lo interpreta el Targum de Jonatán. De esta forma, pues, entonces se prepara para la conversión, pues solo se puede casar después de convertirse en una guioret o conversa. O sea, no se podía casar antes, sino que él tenía que llevarla a hacer la conversión. Si esta mujer pues estaba dispuesta a hacer una conversa en el primer mes, era aceptada. Sin embargo, pues el futuro esposo debe esperar 2 meses o más. Si ella se niega a convertirse, entonces el soldado judío, en este caso el que cautivó, el que trajo cautiva a la mujer, puede esperar un poco más, pero si ella persiste en su negativa, él debe dejarla libre, porque la Torá le prohíbe esclavizarla o venderla, ¿verdad? Y esto, pues, esto nos lleva al verso 14. En el verso 14 encontramos las 2 últimas misbot o mandamientos referentes a la Yefat Toar, o sea, la mujer de bella presencia tomada en cautividad, de la prohibición de vender a esta mujer capturada en la guerra. También prohibición de hacerla trabajar como esclava después de haber tenido relaciones íntimas con ella. Entonces aquí vemos cómo la Torá, digamos, hace valer los derechos de esta mujer, no como las otras naciones que para nada hacían valer los derechos de aquellos que habían sido tomados en cautividad o que habían sido conquistados por otra nación. Entonces el énfasis acá se enfoca hacia cuidar la justicia con la mujer cautiva, ¿verdad? El verso 14 dice, Beayain Yoafat Sabah, dice, y sucederá que si no la deseas, como que la Torá aquí anuncia entonces que al final habrá de aborrecerla, ¿cierto? Entonces es como si la Torá hubiera dicho esto, pero si no hubiera querido indicar que al final el hombre habría de odiarla, hubiera dicho simplemente, y si no la deseas, pero antepone a esta frase el verbo behayá, y sucederá, ¿cierto? Entonces en hebreo la expresión y sucederá aquí tiene un sentido enfático y afirmativo, como queriendo decir que aquello de cual se habla eventualmente sucederá. Entonces la Torá está es como previniendo a este hombre, diciéndole, es que la vas a tomar y va a suceder que después la vas a aborrecer. O sea, como cuando los padres le decían a uno y le pronosticaban a uno algo y efectivamente salía cuando uno se ponía muy terco, muy duro de servicio. Yo siempre les decía, te va a suceder esto, te va a pasar, va a suceder, y uno seguía por ahí y pues eventualmente, lamentablemente para nosotros siempre sucedía así. Los padres generalmente siempre tenían la razón. Entonces la Torá acá como que usa esa misma expresión y dice, y sucederá que si la aborreces, que cuando la aborrezcas, entonces como quien dice, te va a pasar, la vas a aborrecer después. Y por eso pues más adelante, según Rashi, entonces aquella sesión donde dice que cuando un hombre tuviera una mujer, una amada y la otra aborrecida, hace referencia a esa mujer que tomó, que la Torá le dice que sucederá, que si la aborrecieres, entonces allí hace Rashi hace pues esa unión de esos 2 eventos, ¿verdad? Entonces, en fin, una aplicación para nuestra vida actual, ¿cuál puede ser? Así como debemos ser cuidadosos en mantener una buena identidad, nuestra identidad, la identidad que tenemos ahora como hijos del Eterno, debemos ser muy cuidadosos en mantener esa identidad, teniendo cuidado en no involucrarnos en relaciones que puedan atentar contra esa identidad. Así también, entonces, la santidad de dicha identidad exige de nosotros también todo, exige de nosotros la justicia y el respeto debido para no violentar los derechos de aquellos también que, aunque no son del pueblo, pero también son seres humanos creados a imagen y semejanza de Hashem, ¿verdad? Aquí la Torá también nos enseña que no solamente a cuidar nuestra identidad, a cuidar nuestro testimonio, pero también a respetar los derechos de los demás. En una ocasión le preguntaron al rabino Jacob Israel Kanievski, un rabino también muy famoso en el pueblo de Israel, le preguntaron qué opinaba él de buscar una esposa bella físicamente. Le preguntaron,
Él contestaba que no era lo mejor. Dice él, una esposa debe tener gen, o sea, gracia para su esposo, como dice Proverbios 31. Dice, una esposa debe tener gracia para su esposo, pero la belleza excesiva cubre los defectos y es más difícil reconocer a la persona. Dice pues el rabino Jacob Israel Kanievski, ¿verdad? O sea, no es que él esté en contra de la belleza, yo entiendo perfectamente lo que él dice allí, lo que él está diciendo es que nuestros ojos no se enfoquen en la belleza exterior, ¿verdad? Pues obviamente si Hashem permite una mujer hermosa, Baruch Hashem, pero el enfoque no debe ser el enfoque físico, sino el enfoque interior, porque como dice, bien lo dice Israel Kanievski, Jacob Israel Kanievski, el enfocarnos únicamente en lo físico, eso puede hacer que realmente no conozcamos el interior de una persona. Y esto pues no solamente puede suceder también en ambas direcciones, tanto el hombre hacia la mujer como la mujer hacia el hombre, ¿verdad? Entonces debemos solamente fijarnos en la gran esposa que tenemos, la más hermosa del mundo, sigue diciendo como conclusión el Rab Jacob Israel Kanievski, debemos fijarnos solamente en la gran esposa que tenemos, la más hermosa del mundo, o sea, esa debe ser la única y la más hermosa del mundo para cada uno de nosotros, ya que tiene el encanto y la verdadera virtud que se acrecienta con el tiempo, nos salva del pecado y guía a nuestros hijos por el camino de la Sagrada Torá. Bien, entonces termino con esta alusión del rabino Jacob Israel Kanievski. Que Hashem nos ayude, que Hashem nos ayude en esta guerra que tenemos contra el Yeser Hará, la mala inclinación, nos ayude a tomar decisiones radicales según las enseñanzas de Yeshua, nuestro Mashiach, que sepamos apartarnos de todo aquello que represente peligro, huir cuando haya que huir, como bien lo exhorta el apóstol Pablo a las comunidades de Corintios, que sepamos huir cuando haya que huir, y que, como dice también el libro de Gálatas, miremos que si estamos firmes, miremos que no vamos a caer, ¿verdad? Porque este es un enemigo muy sutil, este es un enemigo que cuando menos piensa, que ya conoce nuestras debilidades, cuando menos piensa y que anda como león rugiente buscando a quien devorar, cuando menos piensa, lanza su ataque despiadado contra cualquiera de nosotros. Ninguno de nosotros está exento, como les dije ahora, aún David, del cual la Torá dice, la Escritura dice que él tenía el corazón como el corazón de Hashem, aún ni eso el de ser Hará respeta, ¿verdad? Así puede ser, así puede tener el corazón como el corazón de Hashem, pero el Yeser Hará, el instinto del mal, no respeta eso, ¿verdad? Entonces tenemos que estar muy cuidadosos, firmes, tenemos que estar muy atentos, muy alertas, porque este enemigo siempre va a estar allí. Que Hashem nos ayude a todos, que Hashem cada vez más nos santifique, que el temor de Hashem esté cada vez más en nuestros corazones y sobre todo que tengamos siempre la conciencia de que todos nuestros miembros, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro olfato, nuestras manos, nuestros pies, todos son de Hashem porque hemos sido comprados por precio, el precio de la vida del Mesías, y que ya no somos nuestros, ya no nos pertenecemos, somos del Eterno y a Él nos debemos. Amén y amén. Amén.